Muy buenos días, que el Señor los bendiga a todos en esta mañana gloriosa. Es un placer tenerlos aquí para el estudio de la palabra del Señor. Queremos darle la bienvenida a los que están conectados en Facebook. Espero que el Señor les ilumine en lo que vamos a estudiar en esta mañana y agradecemos que estén sacando el tiempo para poder estar participando en este estudio. El estudio de esta mañana tiene que ver con el libro de Éxodo, que quiere decir salida. Vamos a explorar, lo que estamos haciendo es conociendo la Biblia, y empezamos en Génesis, ya ahora vamos para Éxodo, y así Levítico, Deuteronomio y Números. Esos son 5 libros del Viejo Testamento, los primeros. Lo que estamos haciendo es analizando cada libro, quién lo escribió, dónde fue, qué contiene el libro, muchas características de los libros es lo que estamos estudiando, porque nosotros necesitamos saber cómo fue que la Biblia vino a ser formada a través de los tiempos. Pero vamos primero a ir al Señor en oración para pedir la bendición de Él. Padre, te damos gracias por este momento tan precioso que tú nos das para hacer el estudio de tu santa palabra. Sabemos, Señor, que esta palabra ha sobrevivido milenios de tiempo y hasta el día de hoy ha alcanzado a cada uno de los que estamos aquí y los que están en este mundo. Gracias por la palabra tuya. Danos la dirección de tu Santo Espíritu para diseminar la información que tú has provisto para nosotros, conocer bien tu palabra. Gracias por este momento precioso y te damos gracias por todas tus bendiciones en Cristo Jesús. Amén. Amén. Es un placer tener un amigo de nuestro hermano Teodoro, se llama Eric. Vive allí en la casa. La casa que Teodoro vive. Es un placer tenerle con nosotros. No habla mucho español, pero entiende, ¿verdad? Sí, el placer es mío, no hay problema. Amén. Muy bien. ¿Quién escribió el libro? Como todos los libros del Pentateuco, es realmente aceptado que Moisés es el autor. Una de las razones es el hecho de que Jesús lo citó y lo conectó con versículos de Éxodo. Aquí vamos a leer una cita que nos hablan de cómo Jesús conectó a Moisés con los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Esto le da autoridad, veracidad al hecho de que Moisés fue el que lo escribió. Y vamos a comenzar con Marcos 7:10. Dice así: porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ahí está citando Jesús algo que escribió Moisés. Cuando una persona cita a otra, es porque reconoce que esa fue la persona que dijo lo que se está expresando. Aquí esa es la primera evidencia de que Moisés fue el que escribió el libro, porque ahí es donde están los 10 mandamientos. Y él citó uno de los mandamientos que escribió, que habló Moisés. También tenemos Éxodo 20:12 y 21:17. 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y el 21:17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Ustedes ven que Jesús está citando el 5.º mandamiento
Es el quinto, ¿verdad? El quinto, honrará a tu padre y tu madre. Honra a tu padre y tu madre. Y fíjense lo que dice, que honrar a los padres Trae bendición. produce una vida larga. Y que maldecir a los padres, una vida corta. Y eso lo podemos ver todos los días, aún en las noticias. Vemos muchas tragedias en nuestra sociedad de jóvenes. Inclusive la semana pasada vi uno ahí que mató a su papá. Es increíble cómo una persona, lógico, casi siempre eso es, o es que están bajo droga o que tienen enfermedades mentales. Hay muchas cosas por las cuales, pero como quiera, eso trae una vida corta a la persona, porque no está honrando el quinto mandamiento. Es el único mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en la tierra, que Dios te dio. Ok, también tenemos a Lucas 20:37. 20:37. Y Denise, de una vez búscame el mismo Éxodo 3:6. 3:6. Porque va después de eso. Lucas 20:37. Y el hermano hermano Garay, Juan 7:19. Juan 17, perdón, Juan 7:19. 7:19. Y ya que está en Juan, después me busca también el capítulo 1. Yo te di el versículo. Vamos a Marcos, Lucas 20:37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la salsa, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Israel y Dios de Jacob. La primera parte. Ese es Muy el bien. 17. La primera parte del versículo. Léelo. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la salsa, cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ajá. Eso es un pasaje muy importante en Lucas, cuando se está citando algo que dijo Moisés cuando Dios se le manifestó en aquel arbusto o salsa, lo que se llama salsa ardiente, un arbusto que se estaba encendido en fuego, pero no se consumían, las hojas no se consumían. Y él quería saber por qué era. Allí él declaró que el que estaba manifestándose es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, implicando que aunque ellos habían muerto ya muchos años anterior, van a resucitar. Igual que todo creyente hoy en Cristo Jesús tiene la garantía de que después que muera va a tener la oportunidad de levantarse otra vez de los muertos. Eso no, aunque también los incrédulos van a resucitar, pero van a resucitar más tarde para juicio. Entonces, en Juan 7:19, hermano, Juan 7:19. Juan 7:19 dice la palabra del Señor. Póngase el micrófono. No os dio Moisés, perdón, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? 19, ¿no? Despéguese el micrófono. Ok. Ya está. Capítulo 7:19 de Juan. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Ok. Vuelve otra vez Jesús a citar a Moisés. Todas estas citas prueban
que el autor del Éxodo, que fue donde Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, él lo está citando a Moisés. Y está diciéndole a los judíos del tiempo de Jesús que reconocieran que el que escribió los 10 mandamientos, o el que lo escribió Dios, pero que él fue el que habló de los 10 mandamientos, le está diciendo a los judíos, él fue el que escribió esto, ¿y por qué ustedes la están violando, estos 10 mandamientos? Es decir que el mismo Jesucristo, 2000 años atrás, citó lo que escribió Moisés, un hombre que existió mucho tiempo, años y años, antes del tiempo de Jesús. Y también 1.45, el mismo libro de Juan, 1.45. Ya que llegó el hermano Javier, dice así. Tengo una cita aquí. No, todavía no tengo cita para usted. Estamos estudiando el libro de Éxodo y estamos probando a través de la escritura que Moisés fue el que lo escribió, usando partes del Nuevo Testamento cuando Jesús se refirió a Moisés como el autor de Éxodo. Juan 1.45. Dice así: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Está volviendo Jesús a citar a Moisés, ¿ok? Hablando, Moisés fue el que también profetizó la llegada del Mesías a través de lo que él escribió en Éxodo. Ok, entonces, ¿quiénes son los que están en el libro de Éxodo? Moisés, el faraón, Aarón, Miriam, la hermana de Aarón y de Moisés, los israelitas. Están ahí mencionados en ese libro. Esas son las personas que están envueltas en el libro. Dios nos deja lugar, Dios no deja lugar a duda tocante a quién es y lo que Él es y lo que Él puede hacer. En otras palabras, Dios no ha dejado ninguna duda en su palabra de quién es Él y lo que Él puede hacer. Por los milagros que hizo, por la forma en que Él se manifestó al pueblo judío en aquellos tiempos, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Abraham y por ahí, a través de todos esos siglos, Dios mostró quién Él es y también lo que Él puede hacer. A medida que Él iba haciendo un milagro, estaba mostrando las cosas que Él hacía. Y ustedes saben a qué me refirieron, las plagas que hizo también en el tiempo de Moisés. Las cosas que Él logró en esos 40 capítulos establece el tono por el resto del Antiguo Testamento y hasta el Nuevo para la creencia y fe de todos los que necesitan una base sólida de verdad y grandeza. Es decir, que todo eso que Jesús logró, que Dios logró en el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo para la creencia de fe de todos los que necesitan una base sólida de verdad. Es decir, la fe que nosotros profesamos hoy está basada en verdad, la verdad del hecho de que Dios fue el que hizo todo esto que nosotros estamos leyendo en la Escritura. En otras palabras, la fe no es una cosa fantasía, es algo que tiene sustancia y está basado en evidencias. Por eso es que las personas que atacan
la fe cristiana no saben lo que están diciendo ni lo que están haciendo. Porque aún cuando Jesús dijo que si estos callaran, hablando de los discípulos, las piedras hablarían por ellos. ¿Y sabe a qué se refiere eso? A ver si alguien me puede... yo sé lo que es, pero me gustaría saber si pueden conectar esa frase con algo moderno. La arqueología, la ciencia de la arqueología, los descubrimientos que hacen todo el tiempo los arqueólogos. Descubren artefactos de tiempos y tiempos y tiempos lejanos que prueban y ya han probado la existencia de los reyes de la Biblia, la evidencia de la persona que tenía el destino de Jesús en las manos de él, que era el Pilato. El piloto. Bueno, pero no solamente él, el sumo sacerdote Caifás. Ya descubrieron, y no hace mucho, evidencia de que hubo una persona que se llamaba Caifás. Y como la Biblia menciona a Caifás, y los descubrimientos probar de que había una persona Caifás, pues eso confirma lo que la Escritura dice. Por eso es que la fe cristiana está basada en evidencia, no es en fantasía, ni en ideologías humanas. Así que ahí podemos descubrir cómo la misma Biblia prueba la historicidad de los escritores, de los personajes que estaban envueltos en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Y esas evidencias son las que verdaderamente prueban que la fe cristiana es genuina, real, y tiene su base en la evidencia que ya está presente. Y la arqueología confirma. Y una de las cosas que pronto, quizás no se sabe cuándo, aunque han tratado pero no han podido lograrlo, es descubrir el arca de Noé. El arca de Noé, el mundo entero, en todas las naciones, está en las culturas de las diferentes naciones, siempre se menciona el arca de Noé, por la historia, según a medida la historia se sigue pasando de generación en generación, pero no han podido probar de que hubo un arca o un barco del tamaño como lo menciona la Biblia, y que hace mucho tiempo atrás yo leí unos descubrimientos arqueológicos por medios modernos que a través de satélites envían unos rayos, no sé de qué forma, a la montaña, y entonces dentro de la montaña, usted sabe que hay muchas piedras de diferentes tamaños, pero no tienen, por lo general las piedras no tienen líneas rectas así, son en diferentes tamaños, pero que hay un objeto con líneas rectas dentro de la montaña, sea en la orilla, adentro, arriba o abajo, pero no han podido comprobarlo. Otros movimientos arqueológicos del pasado, en los décadas del 40, los 50, aún hasta antes del siglo XIX, personajes que conocían la Escritura y querían a ver si podían encontrar alguna evidencia del arca de Noé. Yo leí muchos de esos descubrimientos arqueológicos donde las personas que fueron a hacer esos descubrimientos, muchos de ellos no llegaron a probar porque murieron en la jornada, en la búsqueda. Otra cosa que en los últimos 60, 70 años, otros ¿cómo se llama? Se me traba la lengua. Expuso. Anyway, los que van a hacer esos trabajos de arqueología, expedición,
el gobierno de Turquía, como es un gobierno musulmán, no ha permitido hasta el día de hoy que se hagan descubrimientos arqueológicos en esa montaña. Ellos saben que los musulmanes conocen la Biblia, por lo menos los líderes, si no los feligreses, los líderes, conocen el libro, porque el Islam o el Corán, el Corán fue escrito o formado a base del Antiguo, el Nuevo Testamento y la tradición de la tribu de Mahoma. En otras palabras, el Corán está compuesto de 3 elementos: parte del Antiguo Testamento, parte del Nuevo y parte de la tradición de los musulmanes. Y eso fue 600 años después de Cristo, así que la Biblia fue escrita mucho tiempo antes del Corán. El Corán dice que Mahoma ascendió al cielo desde donde está la cúpula de oro esa, lo que llaman el Dome of the Rock, la cúpula de oro. Eso lo hicieron los musulmanes. No les sé decir la fecha exacta, pero fue por allá por 1400, no sé cuándo. Pero ahí en ese edificio que tiene la cúpula de oro está una piedra grande que ellos dicen que de ahí fue que ascendió Mahoma y que al cielo. Para que ustedes vean cómo Satanás usa una religión falsa para imitar todo lo que tiene que ver con Jesús. Nosotros sabemos que Jesús ascendió al cielo. Los musulmanes dicen que Mahoma ascendió al cielo. Por eso dicen que Mahoma es un profeta mayor que Jesucristo. A Jesús lo tienen en el Corán como que es un profeta. Y no de la categoría de Mahoma. Ahora, si la gente supiera la historia de Mahoma, tuvieran un signo de pregunta de si es auténtico él, porque él era un hombre que tuvo más de una mujer. Se casó con una de 45 años que era una dueña de un negocio de vender camellos. Yo sé todas esas cosas porque las he leído. Entonces también tuvo otras mujeres o niñas, no mujeres, niñas de 10, 12, 14 años, así. Todo eso está en la historia, pero los musulmanes, los feligreses, estaba hablando de los feligreses, no saben nada de esto. De la misma manera que la Iglesia Católica Romana escondió la verdad de la Biblia por miles de años, por más de 1500 años, escondió la Biblia de los feligreses, también los musulmanes hicieron lo mismo. Entonces, hasta el día de hoy, los musulmanes, que son los seguidores de Islam, de Mahoma, son personas que siguen la religión, pero es a base de ignorancia. Igual que muchas personas en el campo católico y también evangélico. Hay muchos evangélicos que no conocen la historia de la fe cristiana y solamente por lo que han oído. Entonces, no estudian, no leen, no descubren las verdades bíblicas como las estamos nosotros haciendo. Yo estoy aquí dando una clase de cómo la Biblia fue formada, quiénes la escribieron, cuáles personajes estaban envueltos, qué cosas pasaron en esos libros, qué eventos están escritos ahí. Por eso es que es importante el estudio de la Biblia, porque usted entonces tiene un panorama más amplio de explicación de todo lo que uno hoy acepta como la palabra de Dios, por fe. Una fe basada en hechos, no en cuentos. Ok. Entonces, todas estas cosas que están escritas en el Éxodo también son evidencia de la base para que la gente tenga en qué creer, en quién creer y por qué. Dice el hecho de haber liberado a los hebreos de las manos del faraón y rescatarlos de los temerosos ejércitos de Egipto y después dirigir al pueblo hacia la tierra prometida. Dios demostró que Él es el Rey
de la redención. El hecho de que Dios sacó un pueblo que se componía como cerca, si no cerca, por lo menos 2 millones de hebreos que salieron de Egipto, 400 años de haberse multiplicado en la nación de Egipto, lo que hoy nosotros conocemos Egipto. En aquel tiempo, los judíos que entraron allí en Egipto después de José, que fue el primero, y fue porque lo vendieron los hermanos de él hacia unos mercaderes de camello de los egipcios. Y entró en Egipto uno. Después entraron los hermanos de él. Y después el papá con todos los obreros y trabajadores de su empresa de animales. Entraron un total de 70 hebreos entraron en Egipto. 400 y tantos años después salieron 2 millones. ¿Okay? Y esos 2 millones salieron no porque quisieron, fue porque el faraón del tiempo de ellos, porque hubieron faraones antes de ellos, pero este faraón o ignoró o no sabía la historia de los hebreos cuando entraron. El faraón del tiempo de José era un faraón supuestamente bueno porque fue el que ayudó a los hebreos a entrar en Egipto. Porque inclusive ese faraón le dio a José, le dijo, tú puedes traer a tu papá y a toda tu familia aquí y te voy a dar la mejor tierra de Egipto. Le dio la mejor tierra, el mejor lugar. Pero una razón era por qué le dio la tierra. Era porque en aquel tiempo los egipcios miraban a las personas que trabajan con animales, ovejas, camellos, cabras, vacas y animales. Esa era la riqueza de la gente de ese tiempo. Antes no habían millones de dólares y billones, eran miles y miles de animales. El que más animales tenía era considerado un Donald Trump o un Bill Gates o un Michael Forbes. Esos son los ricos de hoy, ¿ves? Entonces Abraham era uno de ellos. Entonces el faraón le dio esa tierra porque como él sabía que la familia de José eran hebreos que no tenían mucha educación, eran gente de campo, pues le dio una tierra separada del resto de la población. Y recuérdense que Egipto tenía una cultura muy avanzada en aquel tiempo y todavía una cultura muy avanzada. Entonces el prejuicio que tenían sobre los hebreos era ese, para que no se mezclaran con el resto de los egipcios. Pero a la larga vino a ser una bendición grande porque cuando llegó Moisés, el liberador de los hebreos, entonces Dios lo usó para hacer aquellos milagros de plagas que ustedes saben que están en la película de los 10 mandamientos. Ayer mi nieto me trajo la película de los 10 mandamientos, porque la vamos a ver esta semana en mi casa, porque quiero refrescar lo que ya yo vi cuando tenía como 16 años, que fue cuando yo vi, 16 o 17 años, cuando yo vi la película de los 10 mandamientos. Ahí están los hechos históricos de los 10 mandamientos. Entonces, cuando salieron esos hebreos, estuvieron 40 años en el desierto después de salir de Egipto. Y qué interesante que ellos, la distancia de donde estaban en Egipto hacia la tierra prometida, posiblemente se cogía de 10 a 40. Bueno, no debo de dar figuras, pero es solamente para ilustrar una distancia que cogía menos tiempo que el tiempo que les cogió. ¿Cuánto tiempo les cogió en llegar de aquí a allá? Ustedes saben. 400 años. No, 400 fue cuando estaban en Egipto. ¿Qué pasó? 40. 10% de eso. ¿Cuál fue la pregunta? 40. El tiempo que tuvieron en el desierto. 40 años. 40. ¿Y saben que eso Dios lo hizo a propósito? Y estuvieron. A ver si los catedráticos bíblicos que tengo en la iglesia, que saben que yo di esos estudios atrás, si se recuerdan.
Bueno, yo lo que recuerdo es que no se supone que la primera generación que fue al desierto fueran los que entraran a la tierra prometida, sino la generación después de ellos, los niños. ¿Por qué esa primera generación no llegó a entrar a la tierra Por prometida? lo mucho que protestaron y Se contaminaron. que todas las veces que se quejaron y todas las cosas que hicieron mientras Ok, vamos a ilustrarlo. Yo tengo ya 83 años. Tengo 2 hijos de 50 y tantos años. Y ahora ellos tienen hijos que son teenagers. Supongamos que yo fuera de esa primera generación, que eran los protestadores, los que siempre estaban protestando. Aquí tú nos traíste para morir en el desierto. No tenemos pan, no tenemos agua. Aquí estamos incómodos. Esas plagas del desierto nos tienen ya cansados. Estos mosquitos, estos escorpiones que hay aquí, quejas y quejas y quejas hasta que Dios se cansó. Yo me recuerdo a mi mamá que cuando se cansaba de las actitudes malas de nosotros, dice: ustedes me tienen hasta la coronilla. Cuando nos portábamos mal, dice: me tienen hasta la coronilla. Pues Dios llegó a un punto que dijo: bueno, ya me tienen cansado con tanta queja. Esa generación que se está quejando, no les voy a permitir que entren allá. Y los voy a hacer que marchen por todo el desierto hasta que se vayan muriendo uno a uno. En una ocasión murieron un montón de cantazos. Tiraron para atrás. Entonces, los hijos de esa generación, a medida que iban cruzando el desierto, iban naciendo cientos y miles de ellos. Entonces, esa generación que nació fue la que entró en la tierra prometida. Ahora, escuchen esto. Esa generación que salió, que eran los primeros rebeldes, Dios le había dicho: cuando ustedes entren a esas tierras que yo les voy a dar, ustedes tienen que limpiar esa tierra completamente de todos los seres humanos que viven ahí. Te dice: ostras, Dios hizo eso. Sí, porque Dios no tolera la idolatría. Dios hoy no tolera la idolatría. Hay gentes que idolatran casas, dinero, vestuario, hijos, trabajos, profesiones, de todo. Se convierte en un ídolo cuando usted hace de eso una obsesión y pone eso en primer lugar en su vida. Para ilustrarlo, lo voy a decir. Yo le he dicho esto en otras ocasiones, pero lo voy a repetir porque es que da el clavo por lo que yo estoy diciendo. Cuando estaba en Chicago, cuando tenía mis 20, 25, 30 años, vamos a decir 20, porque ya a los 30 y pico yo vine para acá, pero había un hermano en la iglesia de nosotros que tenía como 5 o 6 niños pequeñitos, parecía una escalera. Y él trabajaba en una fábrica. Ustedes saben esos envases que usan para reciclar plástico. Ustedes los tienen en sus casas para poner las cosas. Candungo, yo le digo los candungos. Sonia le puso un nombre, Candungo. Candungo. Yo no sé de dónde ella sacó eso. Son de Puerto Rico. Allá se llama Candungo. Yo le digo, Ahí está. Es que nosotros salimos chiquitos de allá, ¿no? Tú llegaste a Yo he hacer. escuchado y he usado la palabra también. Okay. Este hermano trabajaba en una fábrica donde hacían cosas plásticas. Esas piezas vienen hechas por un molde gigante que tiene 2 mitades, una mitad acá y otra. Entonces eso por dentro es hueco hasta el diseño del objeto que se va a hacer. Por dentro es hueco porque entra agua fría. Entonces cuando las 2 compuertas cierran, por este lado entra el plástico en líquido y llena el molde adentro, lo llena. Entonces se coge no sé qué tiempo en abrir. En ese tiempo que se coge, el agua fría hace que se enfríe ese plástico que estaba caliente, ahora está frío y está ya sólido. Antes entró líquido, ahora está sólido. Entonces automáticamente el molde se abre, la mitad que vino para acá se abre a una distancia. Él tiene unas tenazas
y la coge por un pedazo que queda sobre, y la coge y la despega del molde y la pone en un canasto grande. ¿Qué pasa? Que tiene tantos segundos para sacarla antes de que eso automáticamente cierre. ¿Qué pasa? Le estoy diciendo esto para ilustrarle lo que yo quiero decir. Yo recuerdo que yo estaba en la casa del pastor Ignacio López, el hermano de Modesto López, que era mi pastor pionero. Yo estaba esa tarde, era un sábado. No había más nadie, yo estaba allí, oí el teléfono, lo cogí y era el jefe de la fábrica donde él trabajaba. Porque encontraron el nombre de él, bueno, lo sabían, ya lo conocían, pero tenían el número de teléfono y querían comunicarle a la esposa que él pereció en la fábrica. ¿Sabe lo que pasó? Que como se tardó en sacar la pieza, el molde vino y le aplastó toda esta parte del cuerpo y lo aplastó completamente y lo mató instantáneamente. Un padre de 5 o 6 niños era el único que trabajaba. Yo fui el que recibí la noticia para dárselo a la esposa. Yo no me encontraba qué hacer. Tenía que dar la noticia. Pero le voy a decir el trasfondo de eso. Él trabajaba en el turno de día, de 7 a 4 o 5, no sé. Pero le ofrecieron 10 centavos más. Perdón. Él no se perdía en un servicio en la iglesia. Lunes, servicio de oración. Miércoles, estudio bíblico. Viernes, sociedad de damas y caballeros y jóvenes. Sábados, a evangelizar. No estoy diciendo que él iba a todas las actividades, pero que ese era el programa que las iglesias en aquel tiempo tenían. Tenían muchas actividades. Entonces, le ofrecieron 10 centavos más por hora si cogía el turno de noche o de tarde, de las 4 a las 12. Y por los 10 centavos más, pereció. En otras palabras, dejó las bendiciones que tenía y aceptó algo. Cualquiera lo hace porque un padre que está criando hijos tiene que hacer lo que tenga que hacer, ¿verdad? Para aliviar la situación financiera. Pero como quiera, estoy ilustrando el hecho de que hay decisiones que uno hace que le traen consecuencias. Bueno, el resto es historia, no puedo entrar más en detalle. Ok, los 40 años de jornada, los milagros convincentes, los milagros que convencen a cualquiera, y la presencia inspiradora de Dios en el tabernáculo marcan quién Él es y lo que puede hacer. ¿Cómo podemos dudar jamás este Dios? Así que Éxodo fue escrito para hacerlo duro dudar a Dios. El libro de Éxodo fue escrito para que usted tenga dificultad en creer en Dios. ¿Por qué? Porque aquí están las evidencias. Dios mismo fue el que hizo eso para que no hubiera duda quién es Él. Él le dijo, Moisés le dijo, ¿quién eres? Y él dijo, yo soy quien soy. Perdón, ¿eso fue Aarón? ¿O fue Moisés? Anyway, yo confundo los dos personajes. ¿Fue Moisés? Sí, fue Moisés. Porque él quería saber quién era. Y él le dijo, yo soy quien soy. Cuando me pregunten quién me envió. Cuando te pregunten, porque él lo envió para los judíos a liberarlos, 2 millones que estaban allá. Él tenía miedo de ir allá por habían como 3 o 4 razones, que él, 4 excusas que él usó. Pero las 2 mayores eran, la primera fue, ellos no me van a creer de que tú me enviaste. ¿Y por qué? Bueno, es que yo salí de Egipto huyendo porque yo maté a un egipcio. Tenía un testimonio malo. Moisés tenía un testimonio malo. Mató, pero fue en defensa de su pueblo, que no justifica, pero como quiera. Entonces, segundo, le dijo a Dios, ay, yo soy tartamudo, yo no sé, yo no puedo hablar. Yo no sé hablar. No era verdad. Dije, no te preocupes, tú tienes tu hermano ahí que tiene una profesión, es un sacerdote. Yo te hablo a ti, tú le hablas a él y él le habla al pueblo. Se acabó, no hay más excusas. Él le tumbó todas las excusas que tenía. Y Dios se enfadó tanto que le dio ganas de quitarle la vida. Bueno, estas evidencias están ahí para que usted no dude de Dios. Cuando usted se encuentre en circunstancias que usted no entiende,
No mire al cielo y acuse a Dios. ¿Por qué tú me permites pasar por esto? Esto es fácil de nosotros hacerlo porque lo hemos hecho. Yo creo que todos nosotros, de alguna forma u otra, lo hemos hecho. Hemos cuestionado las circunstancias que nosotros pasamos y culpamos a Dios por ellas. Ok. ¿Qué es? A medida que estudiamos ambos testamentos y vivimos cada día, sabemos que los humanos somos buenos en olvidar las lecciones del Éxodo. De la misma manera que los hebreos o judíos, que hoy se le llaman judíos, no se le llaman hebreos, ellos se olvidaron de aquellos milagros grandes que hizo Dios allá. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que es que Dios le trajo una plaga de moscas a la cultura egipcia? Y en la tierra de los hebreos no había moscas. Trajo otras plagas y solamente le afectaba a los egipcios y no le afectaba a los hebreos. Y la semana pasada yo dije que muchos egipcios se libraron de las plagas porque estaban asociados con los judíos en sus casas. La plaga de Dios. La última. Dios. No, La del primogénito. La del primogénito. La última plaga que Dios usó para convencer al faraón de tan terco que era. ¿Quién hay hoy? Ustedes tienen que saber, pero a ver si me contestan. ¿Quién hoy en el escenario internacional se parece al faraón de ese tiempo? No en físico, sino en la actitud. Hay unos cuantos, pero yo quiero uno de ellos. Un líder, estoy hablando de líderes de naciones. Putin. Hermano Javier dio con el clavo. Putin. El presidente, yo no le llamo presidente, el dictador de Rusia. Es un hombre terco. Él sabe que está perdiendo la guerra y la va a perder. Porque OTAN, las naciones de Europa y Estados Unidos, están dándole armamento a Ucrania porque derrote a Putin. Pero Putin sabe que tiene la bomba más grande, más poderosa en las manos. Y por eso es que él está haciendo lo que está haciendo. Así era el faraón. Era terco. Él decía, sí, yo voy a soltarlos ya, porque ya esa plaga me tiene... ¿Sabe lo que es? Que el faraón se sentaba a comer y lo que habían eran moscas. Y después habían sapos. Y después habían esto y habían aquello. Las amas de casa tenían que estar espantando moscas en la cocina. Hermano, esa plaga era para probarles a ellos. Ustedes hacen sufrir mi pueblo, yo los voy a hacer sufrir a ustedes. Porque este es mi pueblo escogido. Y ustedes están abusando de ellos por más de 400 años y ya yo me cansé. Ahora les toca a ustedes sufrir. Entonces, cuando la última plaga, Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo, le dio unas instrucciones específicas. Y son instrucciones semejantes a las de nosotros. Se lo voy a ilustrar. Dile al pueblo que cada familia, cada padre de familia, coja una oveja o un animalito, una cabra o lo que fuera, lo que tengan. Porque no todos tenían ovejas, ni no todos tenían cabras, algunos tenían algunas palomas, gallinas, lo que fuera. Entonces digo, que cojan un animalito inocente, lo maten, y la sangre, cojan con un de esos de hisopo, que es una ramita de un árbol, y cojan la sangre y le hagan unas marquitas a la entrada de la casa, los postes, y hagan así, y así, cosa de que cuando pase el ángel de la muerte, que yo voy a enviar, y cuando vea la sangre, esa yo no voy a decir, esta casa, me voy a llevar el primogénito de esa casa, al primero que nació. Muchos egipcios que vivían con los judíos, sirvientes, los que atendían animales, los que atendían los patios, los que atendían la casa, limpiando, eran obreros de los judíos, se libraron de esas plagas porque estaban asociados con... Porque Dios dijo, el pueblo que te bendiga yo bendeciré, el pueblo que te maldiga yo maldeciré.
Y mucha gente egipcia se libraron de eso. Y muchos de ellos siguieron con los hebreos hasta que entraron a la tierra prometida. Muchos de ellos. Y uno de ellos fue Caleb. Caleb no era hebreo. Ok, estos son detalles que le añaden flores al diseño de que estoy pintando. La cosa fue que el faraón tenía a su hijo que iba a heredar el trono. Ustedes cuando vean la película de los 10 mandamientos, me enteré que ustedes la vieron. Si no la tienen, búsquenla en la librería, las tienen que tener en la biblioteca. O si no, cómprenla. La rentan. La rentan o la compran. Y la tienen así para enseñársela a su generación que sigan. Se me fue el tren de ellos. El faraón. La esposa del faraón estaba ya hasta la coronilla, como decimos, ¿cómo se llama? La dureza del corazón de su esposo contra los hebreos. Ya se había cansado. En la película dice, mira, deja a esa gente ir, porque mira todo lo que hemos sufrido a consecuencia de ello. Esta gente lo que es una maldición para nosotros. Y él, no me da la gana de dejarlos ir, porque esa es la mano obrera que yo tengo para levantar este imperio. Los tenía como esclavos. Y perder 2 millones de judíos o hebreos, que era la mano obrera de su nación, era perder una economía grande. Pero él también sabía que eso iba a suceder. Ahora, él se hizo tan terco que en la mañana apareció el hijo de él que iba a heredar, apareció muerto. Y estos hebreos, mira, han traído la plaga de la muerte de los primogénitos a mi hogar. Ese día o esa noche, todas las familias egipcias que vivían en Egipto, todos perdieron el primer hijo, no hija, el primer hijo, varón de la familia. Todo. Lo que hubo una de llanto sobre toda la nación. Mientras que en el territorio de los judíos estaban todos escondiditos en sus casitas comiendo su carne asada y esperando a la redención que Moisés iba a dar a través de como Dios había expresado. Entonces ahí fue que el faraón dijo, ay, sálganse de aquí, yo no los quiero ver, pero todavía era tan terco que después lo siguió. Y después perecieron todos en el mar. El mar rojo fue, ¿verdad? El mar rojo. Que todavía existe hoy. Esta es historia que ustedes la conocen, pero estamos hablando del libro de Éxodo. ¡Qué maravilla! Se ha estimado el número de los judíos que salieron de Egipto como 2 millones. Se ha estimado, no se sabe nunca. Hasta ahí llegamos en esta lección de hoy, para mostrarles a ustedes que el libro de Éxodo es un libro importantísimo porque tiene todas las evidencias de quién es Dios y qué Él puede hacer. Según mostró su poder, según mostró primero su presencia y mostró su poder a los judíos, a los hebreos, lo puede hacer con usted en cualquier circunstancia que se encuentre. Eso es lo que se llama la aplicación de la lección. Usted aprende de eso para aplicarlo cuando le toque a usted el turno de sufrir o de pasar por crisis difíciles. Usted dé una ojeada, un vistazo al Éxodo y diga, bueno, cómo Dios se mostró tan poderoso en las circunstancias de esta gente. Y yo quiero que Dios se muestre en mi vida. Usted puede decirle a Dios que lo haga. Y Él lo puede hacer. De que Él lo haga, depende mucho de la actitud suya. Depende mucho de la actitud suya. Pero usted debe de tener la fe sólida, basada en esos hechos, de que Él lo puede hacer. Así que dejamos esta lección de hoy y entonces entramos en el próximo libro después de Éxodo, la semana que viene. Le vamos a dar los detalles del libro, quién escribió, de dónde fue, cuándo fue, qué sucedió, quién estaba envuelto, todo eso, para que ustedes vean que la Biblia es un libro fabuloso, fantástico, porque no solamente muestra
quién es Dios y lo que Él puede hacer. Así que espero que esto haya sido de gran bendición, tanto para ustedes como para las personas que nos están viendo por Facebook, ¿verdad? Por Facebook. Y espero que se sintonicen nuevamente el domingo que viene a las 10. Ahora, después de esta clase, viene el servicio de adoración a las 11 y espero que se mantengan conectados en las redes sociales. Que Dios los bendiga. Hermano Javier, por favor, den una oración al Señor. Gracias, Padre, por esta enseñanza que hemos recibido, que ha sido tan edificante. Señor, gracias por usar a tu siervo, Pastor John, Dios. Siempre trae una palabra fresca, una enseñanza fresca, Dios, para nuestras instrucciones. Padre, gracias por él. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención.